Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast. La Biblia lo dijo primero. Su servidor Jonathan Rosas y mi bella hija. Carolina Rosas, qué gusto que estés aquí. Bienvenido a un episodio más de La Biblia lo dijo primero, donde hablamos acerca de temas de relevancia cultural, social y de relevancia para nuestra De vida, actualidad. de actualidad, pero que creemos que la Biblia lo habló primero. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Si es la primera vez que tú nos escuchas, déjanos nada más decirte que antes de continuar viéndolo, que le des un like y un comentario y que te suscribas al canal si nos estás viendo de YouTube. Si lo estás viendo en Spotify o en Apple Podcast, que nos des un me gusta o un like y que nos des una valoración, porque eso va a ayudar mucho, aparte de que lo compartas con alguien más y creemos que esto puede agregar valor a la vida de todos nosotros. Así que haz eso antes de que continúes. Hoy vamos a hablar de un tema que estamos por segunda vez hablándolo porque nos quedamos con mucho que decir al respecto, ¿verdad? Así es. La Biblia lo dijo primero y lo dijo bien, ¿verdad? Lo dijo Sí. bien. Sí, el autoestima. El autoestima, que es un tema que a ti te gusta particularmente Sí, mucho, te sí, gusta sí. hablar de eso. Porque yo creo firmemente, para mí el autoestima es el autoconcepto. Así es. Cómo tú te ves, qué piensas de ti. Y no nada más qué piensas, sino cómo vives en tu diario vivir. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante. Pero bueno, entremos Así al es. tema. Tenemos un Ajá. episodio donde ya hablamos acerca de eso. Si no lo has escuchado, te invitamos a que terminando puedas escucharlo también. Y hablamos y sentamos como que las bases de que justo lo que dices, el autoestima es el concepto que uno tiene acerca de sí mismo. La estima, el valor que uno tiene acerca de sí. Puede ser negativo o positivo, o puede oscilar, ¿verdad? Porque hay veces que andamos oscilando entre uno y otro, o puede ser bajo o alto. Así No es. es como que solo hay dos puntos, creo que hay muchos matices y Así colores dentro es. de uno y otro. No es como que tú estás bien, estás mal. Creo que siempre podemos mejorar en la autoestima y el Sí. autoconcepto que tenemos. Nadie ha llegado a la meta, ¿verdad? Pero Sí, estamos en el el Señor camino. Jesucristo sin No duda más. tenía un autoconcepto Uy, único, bárbaro, ¿verdad? sí. Ahora, fíjate, la autoestima baja, la autoestima o el autoestima alto, eh, para mí tiene que ver mucho con el espíritu y la carne. Ok, Cuando yo estoy en el espíritu, mi autoestima será alta. ok. Cuando yo ando en la carne, mi autoestima, mi autoconcepto será bajo o negativo. Porque no necesariamente bajo quiere decir negativo. Porque hay personas que dicen, yo tengo mucha autoestima y lo confunden con egoísmo. O con egocentrismo, ¿no? Con Exacto. orgullo. Orgullo, soberbia. Es Sí. que yo creo mucho en mí y a mí Ajá. los demás no. No, a ver, una cosa es el orgullo, la soberbia y otra cosa es un correcto autoconcepto personal. Sí. Es salud. Al final es salud. Y la salud todos la necesitamos Sí. cuidar, ¿no? Todos. La salud física, la Sí. salud espiritual y Sí. la salud emocional, mental, el autoconcepto. Y siempre necesitamos estarnos cuidando porque así como la salud física se pierde y la salud espiritual también, también la salud mental del autoconcepto también se pierde. Así es. Se puede perder y se puede enfermar también. Porque creemos que la salud mental es eso, salud. Y justo ayer tú mencionabas en una junta algo bien interesante, ¿no? Que cuando tenemos una correcta estima de quién somos y sabemos por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo queremos hacer y a dónde vamos, nadie te dice, uy, qué saludable, bájale, ¿no? Como que ya te toca enfermarte, porque nadie le desea enfermedad física a alguien más. Pero a veces no entendemos que la salud mental eso es estar bien, es bienestar de la mente, del corazón, de nuestro interior, de cómo estamos. Y creo que la Biblia, si no dijo salud mental, autoestima, de principio a fin, de tapa a tapa, nos da principios
bases de lo que Dios dice que somos. Y sobre todo, ¿para qué nos creó? Porque desde el momento en el que creó al hombre, le estaba dando estima, le estaba diciendo cuál era el concepto y para qué lo había creado, ¿no? Porque dice que lo hizo a su imagen. A su imagen. Y lo vio imprimió y de dijo, él qué bien en me salió. nosotros. Ajá. Dijo Porque que era vio bueno. que era bueno en gran manera. Wow. Sí. Y es en lo único que lo que se tomó él personalmente hacerlo, no solamente por su voz, como es el resto de la creación. Y le dice, ¿no? Vas a sojuzgar la tierra. Le dio una misión, le dio un propósito. Y podemos ver a lo largo de la Biblia cómo Dios agregaba estima, agregaba valor, agregaba bienestar, agregaba salud mental a cada persona a la que se dirigía, entre profetas o entre personajes como los patriarcas y cada uno de los personajes, mujeres y hombres. Vemos que agregaba estima y que había personas que tenían muy baja autoestima, pero que Dios levantaba el concepto de quiénes ellos eran. Y algo que se me hace... Su fe personal. Ajá, su fe personal. Si alguien no tiene una fe personal, no va a tener fe en Dios. Creo que viene de la mano, ¿no? Eso totalmente viene de la mano. Y cuando alguien no tiene la capacidad de creer en alguien más, es porque tampoco cree en sí mismo. Un papá, una mamá, porque es a donde quería ir. Que la estima, el autoestima que el día de hoy tú y yo tenemos, mucho de ello sentó las bases en nuestra niñez. ¿Estás de acuerdo? Y creo que tú sabes todavía muchísimo más de eso. Creo que tienes hasta el dato, ¿no? De la edad más importante en la que se desarrolla el estima. La etapa de oro de la educación y la formación personal es de los 0 a los 5 o 6 años. Wow. Es decir, antes de ir al preescolar. Antes de ir a la escuela. Sí, el bebé cuando está siendo amamantado y cuando está volteando a ver a su mamá, está recibiendo las improntas biológicas, psicológicas, emocionales. Hay una conexión entre mamá y bebé, pero poderosísima, ¿verdad? Porque le está dando el calostro, cariño, amor, el jugar, el sonreír. Interactuar. Y ahora que vinieron los de Efecto Esperanza, me encantó el dato cuando dicen, un bebé que llora y que lo atienden es un bebé fuerte emocionalmente. Sí. Pero un bebé que llora y no lo atienden, y llora y no lo atienden, y llora y no lo atienden, eso queda grabado en el subconsciente. Y ese bebé tarde que temprano dice, pues no, nadie respondió a mis lágrimas, nadie, y pierde su valoración propia. Ajá, pensaríamos que eso no se va a generar hasta que pueda comunicarse verbalmente. Pero la realidad es que la estima se consigue a través de estímulos dependiendo cada temporada. Un bebé tiene cierta capacidad de entender y a su entendimiento podemos agregar estima a su vida. Al igual que un niño de 0 a 3 años y cuando comienza a hablar y a entender, desde ese momento es el sueño de Dios, porque sé que no es el caso de todos y que quizá alguien por ahí que nos esté escuchando vivió en una situación en donde estuvo muy carente de responsabilidad afectiva en su crianza, que es una de las bases de la autoestima, el sentirse aceptado por los demás, sobre todo por estas dos figuras tan importantes que son mamá y papá, porque aún la ausencia de una o la otra figura, eso crea estima en uno mismo. ¿Sabes? Entonces entendemos que eso ha sido revelado a través de la ciencia y de la psicología, pero creo que la Biblia también sentó muchas bases para darnos a entender que la estima que pongamos en un niño de los 0 a toda la edad que tenga es importante. De hecho lo dice, ¿no? El de guía a tus hijos en la niñez. ¿Cómo es ese versículo? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Wow. Y fíjate lo que dijo Virgilio, puedes porque crees que puedes. Puedes porque crees que puedes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo creo de mí es lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a crear. Lo que yo voy a crear. Nadie va más allá a proponerse un estilo de vida
personal, Metas. familiar, metas, laboral, económico, de pareja, sino en el reflejo de su autoconcepto, Así es. ¿no? Entonces, todos buscamos una pareja que nos haga sentir valorados, amados, Sí. queridos, respetados, cuando tenemos una correcta autoestima. Sí. Cuando no, Híjole, pues sí. decimos, me lo merezco. O ¿no? merezco el maltrato. Merezco el maltrato. Y en ocasiones no se cumplen siempre, pero la psicología también nos habla acerca de cómo hay este patrón de buscar aquello que no tuvimos en la infancia en ocasiones. O sea, realmente afecta muchísimo la estima que se nos dio en casa. O de buscar o permitir que se nos lastime de adultos en nuestras relaciones de pareja, porque eso vimos en nuestra niñez, porque eso aprendimos, ¿no? Eso replicamos y eso buscamos. Pero la Biblia nos da la correcta estima que tenemos que tener. No una en donde caemos en una estima falsa, en una autoestima falsa de que realmente es orgullo, es ego, es egocentrismo, pero tampoco en creernos menos. Yo recuerdo una ocasión, yo estaba adolescente, pero me hizo demasiado ruido que alguien en la iglesia aquí, en nuestra casa, en Dream Center, y dijo, no me pongan a servir, pero estaba hablando despectivamente de sí. A mí pónganme a lavar los baños, ahí atrás yo estoy. Y recuerdo que a mí me dio mucho coraje. Una, porque estaba hablando de sí despectivamente, o sea, despreciando su persona. Y segundo, estaba indirectamente diciendo que es inferior el lavar los baños, ¿no? Cuando cualquier servicio que hagamos hacia Dios y hacia las personas es digno y es dignificante. Claro. Es Jesucristo dignificante. lo hizo. Jesús lavó los pies de los discípulos. Cuando Pedro fue un choque para él, porque para él eso significaba, y culturalmente también era algo de alguien inferior. Pero Jesús tenía una correcta estima. Y creo que base cuando venimos a Jesús de una correcta estima es que como entiendes que el amor de Dios dice quién tú eres y que también dice quiénes son los demás, ¿verdad? Puedes entender que servir no te hace menos, que de hecho servir es tu propósito, desde tu trinchera, desde tus dones y talentos, pero servir te da un propósito, que es parte de una correcta autoestima, tener propósitos y metas. Así es, totalmente. Bueno, yo traigo aquí algunas cosas que Dale. apunté para que no se me pasaran. La autoestima tiene que ver con una identidad fuerte. Sí. ¿Quién soy? Un autoconcepto fuerte. Y eso se va creando cada día y lo seguimos conformando. La identidad es algo que formamos y formamos y formamos. Entonces, eso es importante. Tiene que ver con la salud de la mente, del cuerpo, del alma y del espíritu. Así es. Del espíritu. Entonces, la salud mental, la higiene mental, de repente nuestros pensamientos nos traicionan y traemos una maraña de pensamientos y necesitamos empezar a barrer, a limpiar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y traer en ese pensamiento lo correcto, lo justo, lo honesto, lo verdadero, lo de la virtud, ¿no? Sí, puedo hacer un paréntesis ahí porque se me hace muy curioso que uses el concepto de higiene mental. Porque higiene mental se refiere a hábitos que tengo que hacer. Por ejemplo, higiene dental o higiene corporal. Son hábitos o prácticas que tengo que hacer para tener salud. ¿Estás de acuerdo? Cepillar mis dientes, bañarme, ir tanto tiempo al doctor, tomar ciertos nutrientes o cosas específicas que necesite en cada caso en particular para tener salud. Es higiene, son prácticas que no se generan solas. La higiene es algo que tenemos que hacer. Y cómo en ocasiones descuidamos tener hábitos y prácticas para la higiene, o sea, la salud de nuestra mente. O sea, que se tienen que agregar, no es algo que se va a generar solo, es algo que se tiene que hacer intencionalmente. Y es como los pececitos beta. Yo tenía un pececito beta en una copa muy bonita que me regalaron, y la manera de limpiarle el agua al pececito era porque se ensuciaba, meter agua limpia.
Metías agua limpia y se salía el agua sucia, ¿verdad? Antes, cuando no cuidábamos tanto el agua, ahora se saca el pez, ¿verdad? Se tira el agua sucia, se lava la copa y se rellena con agua limpia y se vuelve a meter el pez. Eso lo tenemos que hacer porque si no el pececito se muere y tenemos que tener higiene para tenerlo. Y así es la mente. Sí. Necesitamos limpiarla. No podemos bañar al bebé 2 veces en la misma agua. No. Necesitas tirar esa agua para bañarlo al otro día. No podemos, porque ya está sucia. Igual es la mente y el autoconcepto. Entonces, una salud espiritual, emocional. Ahora, puede ser alguien feliz y no tener autoestima, porque también de repente la autoestima está muy sobrevaluado y sobregirado. No, o sea, hay personas que tienen un mal autoconcepto, pero se sienten tranquilos y han aceptado y tienen cierto, porque ¿qué es la felicidad? Es otro gran tema. Que tenemos un episodio de eso. Sí, tenemos un episodio sobre el tema de felicidad, pero el autoestima no te da, o la autoestima no te da felicidad, te da plenitud, que es diferente. Plenitud. Porque la felicidad puede venir por un hecho, por algo que pasó, por algo que sucedió. Pero la autoestima te ayuda cuando están pasando los momentos más críticos, más difíciles, donde cualquiera se derrumba, donde cualquiera se cae, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo. Viene la autoestima, el autoconcepto y te vuelve a levantar. Entonces, es muy resiliente la persona que tiene una correcta autoestima. Así es. No tiene, ¿sí me explico? Entonces, pero la felicidad va y viene, es pasajera de alguna manera. Ay, qué feliz me siento, ay, qué triste me siento, ay, qué feliz me siento. Y la vida viene con muchos matices y todas las temporadas son necesarias inclusive, ¿no? Sí. Pero la autoestima es verdad, es algo que va independiente de. Sí, Debe totalmente. ir independiente de nuestro estado Entonces, de ¿cómo ánimo. se crea? Formación en la infancia, la educación, con el Totalmente. amor contemplativo. Me encanta ese concepto del amor contemplativo. Porque el amor no son palabras bonitas nada más. El amor es contemplar. Contemplar Admiración. el objeto de amor. Es admirar. Admirar con detenimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando admiramos, contemplamos, actuamos. Así ¿Cómo es. te ayudo? ¿Cómo puedo yo? Entonces, ese amor contemplativo por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro cónyuge, forma, ¿verdad? Y va ayudando. La valoración y el aprecio. Es muy importante valorar los avances por pequeños que sean. Apreciar. Fíjate la Sí. palabra aprecio. Tiene que ver con cuánto vale, pero también tiene que ver con yo estoy agradecido por lo que estás haciendo, por los esfuerzos que tienes. Sí, ¿Me sí, explico? O sea, no hay un bebé que se cae y se levanta para aprender a caminar y dice, ya, lo intenté mucho, no lo voy a volver a intentar. No, porque el bebé no tiene ningún complejo todavía. El complejo se va creando más adelante, Sí. cuando le dicen, eres un tonto, no puedes, no sirves, o simple y sencillamente duele más, fíjate, duele más que te ignoren a que te golpeen. Agredan. Sí, es la verdad, porque de repente un niño que nadie lo toma en cuenta, ¿no? El niño tipo mascota, Sí. el niño tipo mascota, que en la mañana, ¿cómo estás, campeón? Y en la noche, ¿cómo estás, campeón? Es como una mascota. Eso no es amor. Eso no es paternidad, no es afectividad. maternidad. Sí. ¿Cómo está mi campeón? Y ya, bye, adiós. No, o sea, amar es tiempo, es dedicarle tiempo. O sea, Intencionalidad. ¿cómo Dios nos dice? Yo voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Sí, Dios es un padre muy afectivo, ¿no? Porque sabe que nos da miedo estar solos, quizá. Sí, totalmente. Y podemos ver en la Biblia cómo Dios nos habla acerca de cada punto de los que estás hablando y cómo era intencional con cada personaje, pero sobre todo con Jesús. Hoy justo en la mañana leía la porción en donde Juan bautiza a Jesús
y que se oye una voz que dice, este es mi hijo amado y estoy muy complacido con él. Y me encanta porque Jesús era muy anónimo, o sea, nada más Juan sabía quién era, nada más Juan y él mismo sabían en ese lugar quién era. No había hecho todavía públicamente milagros, Ajá, exacto. no había comenzado su Ni ministerio, enseñado, ni nada. pero si Jesús necesitó que el Padre fuera afectivo y tuviera ese apapacho de valoración para su autoconcepto, cuánto más no necesitamos nosotros hacerlo entre nosotros. Y una base de un libro que es de las principales que se hablan en el tema de autoestima, que es los 6 pilares de la autoestima, que es la autoafirmación. Porque alguien que lastima es porque está lastimado. Lo hemos dicho varias veces en los podcasts, ¿verdad? Y alguien que levanta a otros es, bueno, en ocasiones hay veces que es más fácil levantar a otros que levantarse a sí mismo. Pero lo mejor es cuando sé quién soy, creo en mí porque Dios cree en mí y tengo y eso me da la capacidad de creer en los demás y levantar la vida de los demás. Y creo que cada ocasión que Jesús se acercaba a alguien afectaba el autoconcepto que tenían de sí, porque le decía tú eres Pedro y les cambiaba los nombres, les cambiaba el nombre que quizá había significado y había afectado su autoestima, pero agregaba valor a ellos. A mí siempre se me ha hecho bien interesante, por ejemplo, mucho más atrás, en el caso de Moisés, que cuando Dios se acerca a través de la zarza y habla con Moisés y que le dice quiero que hagas esto porque he escuchado el clamor del pueblo de Israel y quiero que lo liberes y que vayas con el faraón y que le digas no, y le dice, y Moisés, su primera respuesta ¿cuál fue? No, porque soy tartamudo. No, porque soy tartamudo. Y ahí podemos ver que Dios sabía que Moisés lo podía hacer porque él lo iba a hacer a través de Moisés, pero Moisés, aunque obedeció, tuvo que ir Aarón con él y su baja autoestima afectó su misión, porque sabemos que Aarón le dio lata en diferentes ocasiones, porque Aarón no era como que el primer plan. Dios le dijo, ok, todo bien, llévate a Aarón y que hable por ti, pero él tenía la capacidad para hacerlo, pero no lo creyó. No lo creyó porque tenía baja autoestima. Entonces, Dios siempre quiere hacer cosas a través de nosotros y por nosotros y tiene sueños para nosotros. Pero la baja autoestima que podemos tener y no entender quiénes somos en Dios, a veces nos priva de ver y de caminar sobre los sueños que Dios tiene para nosotros. Sí, y también hay personas que logran muchas cosas, pero por causa de una baja autoestima, de un autoconcepto negativo, no las disfrutan. Vincent Van Gogh, que yo siempre hablo de él, para mí un ícono, un genio, me encanta su vida, su historia, y cómo me gustaría cuando esté en el cielo llegar y abrazarlo y decirle, fuiste un genio y no lo supiste, y nunca lo creíste, nunca lo disfrutaste. Moriste en el olvido, en el anonimato, en el rechazo, en la miseria, en la pobreza, en el alcohol, en tantas cosas, porque nadie le enseñó a quererse, a amarse, a valorarse, a creer en él. También Elvis, él sabía que era muy bueno para cantar y la gente lo seguía y todo, pero luego se metió a querer ser actor y dijo, soy pésimo, no sirvo, o sea, espérate, es que tú no naciste para ser actor, naciste para ser cantante. Entonces, un genio. Entonces, grandes genios que murieron sin saberse genios y creyéndose tontos, ¿no? Sí, qué triste. Bueno, no creo que Elvis haya creído que era un tonto antes de morirse, pero hay otros más. Entonces, porque cuando tenemos un autoconcepto, vamos a valorar las cosas grandes y pequeñas. Un buen autoconcepto, ¿no? Así, voy por más, pero estoy agradecido con esto. Un sentido de agradecimiento. Así es. Y creo que también la Biblia no nos... O sea, porque a veces en el autoestima negativa, en el sentido
de falsa, o sea, de que es por orgullo, es por egocentrismo. Una parte bien importante creo que es el número 3 en los 6 pilares de la autoestima, es la responsabilidad de mis defectos. Porque autoestima es saber quién eres. Es el autoconcepto de quién eres, pero en el autoconcepto correcto, como el que Dios quiere, no significa que eres perfecto y eres todo bonito y todo lo haces bien. Y de hecho, el número 2 en los 6 pilares de la autoestima es la aceptación de quién soy. Y creo que primero acepto quién soy, acepto lo bueno, lo malo, y luego el segundo es responsabilidad de mis defectos. Es decir, tomo cartas en el asunto de aquello que carezco, porque todos tenemos un margen de crecimiento, siempre. Todos tenemos aquello que tratar. Y el primero de los 6 valores que creo que la Biblia nos hace mucho énfasis es la conciencia de quién soy. Es decir, la capacidad de voltear hacia adentro y ver por qué reaccioné así. ¿Qué hay detrás de este pensamiento que acabo de tener? ¿Qué hay detrás de este hábito? E ir indagando en quiénes somos, en nuestro corazón, en nuestra mente, la conciencia de por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo. Y creo que la Biblia nos habla muchísimo acerca de eso. Cómo es su Meditar corazón. todos los días. Tener Ajá. un tiempo para meditar, Sí. para pensar profundo, para... Eso que tú acabas de decir es muy importante, el conocernos a nosotros mismos, el saber, a ver, ¿por qué me siento así? Sí. Es que tal vez no dormí bien anoche, no me he alimentado bien, no he pasado tiempo a solas con Jesús, descuidé tal o me cual. descuidé. Exacto, y volver otra vez a los buenos hábitos, A la higiene. a la higiene, exactamente, para volver a una correcta autoestima. Así es. Nunca intentarás algo más allá de tu autoconcepto personal. Nunca. 100%. Por eso Dios tiene que trabajar en cada persona que va a usar para fortalecer su autoconcepto y puedan servirle. Y me encanta lo que dijo Billy Graham. Dios no puede usar a un siervo desanimado. Dios no lo puede usar. Sí. Necesita, fíjate, ánimo viene de ánima viene de alma, emociones, el ser almático. Y alma es psique en griego, ¿verdad? La mente, los pensamientos, pero también la evolución, la mariposa, el crecimiento, ¿no? El crecimiento. Y sí. Esto lo acabo de postear y a la gente le gustó, sobre Marcel Proust, que dijo, aunque nada cambie, si yo cambio, cambia todo. Y se apega mucho al autoconcepto. Totalmente. De hecho, según la Biblia, no somos materialistas. Creemos que el cambio comienza internamente. La Biblia dice que de tu corazón abunda la vida. Porque a veces dejamos que nuestro entorno o que la situación forje nuestra autoestima. Y te digo, íbamos viajando entre baja y alta y me siento ahí más o menos. Pero la Biblia dice que de tu corazón, cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, Dios nos está aconsejando y diciendo, de acá adentro tiene que fluir hacia afuera y transformar alrededor. O sea, primero es que hay un cambio interno y hay veces que cambia rápido el entorno y hay veces que no, pero tu corazón está en Dios. No es que tu corazón influencie cómo ves tu entorno, cómo es tu perspectiva y no que el entorno diga quién eres tú y cómo va a estar tu corazón, cómo va a estar el autoconcepto que tengas de ti mismo. Fíjate, una persona que envidia a los demás tiene baja autoestima. Sí. Y tal vez alguien dice, no, yo no envidio. A ver, ¿cómo hablas de los que hacen deporte? O de los que se operan. O de los que se operan. De que se hacen como cirugías plásticas. Sí. O de los que tienen dinero. El criticón, el que todo critica. El que, chismosito. Es porque tal vez ahí tiene un problema de autoestima. Porque hay comparación. Empieza a compararse. Una persona con una baja autoestima, en el lugar en el que esté, va a hacerle daño a los demás. Y así un mismo. Papá, una mamá, un hijo
Sí, un pastor, o sea, es aplicable Un a líder. todo, un Un líder. líder con baja autoestima Sí. va a lastimar el potencial de las personas Lo que va a lidera. frenar, lo va a frenar, ¿sí? Entonces, el autoconcepto es básico en el ser humano y tenemos que fortalecerlo todos los días, todos los días. Pero bueno, como este podcast se llama La Biblia lo dijo primero, vamos a ver Sí. algunos personajes Versículos, que a ver. Dios fortaleció. Gedeón, el primero. Uy, buenísimo personaje. Sí. A ver, Porque tú dilo. no, es que es bien chistoso que cuando el ángel se acerca con Gedeón a decirle lo que va a hacer, le dice, hombre esforzado y valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Se estaba escondiendo. Estaba teniendo miedo. Qué loco, eso es loquísimo. O sea, fue un choque, ¿no? Es como, a mí me estás hablando, ¿no? De veras te estás dirigiendo a mí. Y cómo batalló Gedeón y qué viaje en su autoestima podemos encontrar en su historia. Sí. De no creer en sí a creer en Dios y creer en Él mismo. Sí, y también cómo Dios piensa de nosotros muy diferente a como nosotros Muy pensamos antes. de nosotros mismos. Sí. Porque la baja autoestima viene como consecuencia de la caída. Sí. Todo ser humano bandea entre la baja autoestima y el orgullo, la soberbia. Como dice el Urueta, el medio Juan o el Juan y medio. Ey, sí. Pero un Juan completo, con eso, no necesitamos más. Entonces, el centro, lo central, es lo correcto, que es Sí. la alta autoestima. María, Uy, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Una muchacha joven, ¿verdad? Fuerte. Que llega el ángel. Resiliente a morir. Sí. Pero ¿cómo le dice el ángel? O sea, eso, cualquier mujer, wow. Imagínate, cómo Dios, ¿no? Le levanta su visión de ella misma. Su visión y le dio una misión complicadísima. O sea, su entorno su entorno se complicó toda su vida. Porque para empezar, yo me imagino que hubo gente que habló mal de ella por la situación en la que nació y que se casó, ¿no? O sea, entonces ya era para que el pueblo hablara y después anduvieron, fue una familia que anduvo de aquí para allá, de ya con las maletas listas y no es una vida sencilla. No es una vida sencilla temer por la vida de tu hijo desde antes de que nazca, ¿sabes? Pero que le dice, bendita tú Entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Wow. Oye, pero ¿cómo? Si no, es que el Espíritu Santo vendrá sobre de ti. Y ella que dijo, he aquí la sierva aquí. del Señor, hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. Así como tú dices, así se haga. Así es. Ya tenía un autoconcepto. Dentro de ella ya sabía que lo que Dios quisiera, ella lo iba a hacer. Así es. ¿Verdad? Ese es un gran autoconcepto. Es un gran autoconcepto. ¿Qué otros personajes tenemos por ahí? María Magdalena. Uy. María Magdalena, ¿no? La que llegó con el Señor Jesús y empezó a lavar sus pies. Pero también la otra mujer que algunos no saben, no definen porque no dice el nombre, si fue María Magdalena o fue otra mujer, la que estaba en el acto mismo de adulterio y llega, la iban a apedrear y el Señor Jesús, para no lastimar su dignidad, su valoración propia, no voltea a verla. No lo hizo por él, lo hizo por ella. Y volteaba hacia abajo porque estaba desnuda y estaba rayando en el piso. ¿Qué estaba Jesús rayando en el piso? ¿Verdad? No sabemos. No sabemos. A lo mejor estaba poniendo María, o no sé cómo se llamaría, te amo, no sé. Pero, mujer, ¿dónde están los que venían en contra de tu autoestima, de tu valoración propia? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Sí. Los que no están, Señor. Ya tenía ropa y le dice, pues yo tampoco te condeno, ve y no peques más. O sea, te defiendo, te dignifico, pero mantén tu dignidad. Sí, guárdala, ¿no? Guarda tu dignidad. Buenísimo. Sí. Entonces hay más. Toda la Biblia es que realmente está llena. Todos, ¿no? Todos Sí. Jesús el Señor David tuvo que tratar. David. fue levantado.
quizá no sabemos si tenía, porque la Biblia no lo dice, porque para mí alguien que está haciendo las cosas bien es alguien que sabe quién es. Y David en lo anónimo hacía bien las cosas y se esforzaba, pero David tenía las de todas para tener baja autoestima, ¿eh? O sea, era rechazado por su familia. Totalmente. Entonces, Era el número 8. Para un judío, el 7 era perfecto y el 8 era despreciado. Y algunos eruditos dicen que cuando David escribe, en pecado me concibió mi madre, lo que está diciendo es, yo no soy hijo. O sea, yo soy medio hermano de los otros, ¿no? Entonces, todavía más rechazo, sí. todavía más abandono. Sí, otra persona que también tiene un viaje extraordinario de autoestima entre tener más de la que debería tener y tener menos fue José el Soñador. Buenísimo. Buenísimo personaje porque también tuvo muchos momentos en donde sabía quién él era y la situación estaba como para que su autoconcepto estuviera por los suelos. Pero también al principio de su historia podemos ver a un niño mimado, en mi opinión, que presumía quién él era, ¿no? Y Sí. eso causó muchos conflictos entre ellos y sus hermanos al grado en que lo vendieron y lo dieron por muerto. Y allí, en la paternidad de Jacob, papá de José, pues vemos que él no ayudó a sus otros hijos mucho. Que no fue justo en su atención. Sí, sí. Es que de repente uno ve a los personajes bíblicos y cree que eran perfectos en todo. No, se equivocaron igual que nosotros, pero Dios los usó, igual que a nosotros. Así es. Y Dios corregía las deficiencias de ellos y todas las regazones también, ¿no? Así como el otro día estaba Mike hablando de la gracia y dice que la gracia, lo leyó, es que tú llegues a la casa del hombre más rico, más millonario y tenga un jarrón de esos carísimos que valen miles y miles y miles de dólares y tú llegues y lo quiebres y tú te quedas, pues no lo puedo pagar, con todo lo que tengo no lo puedo pagar. Y dice, y pensamos que la gracia es que sale el dueño y te dice, no te preocupes, que eso es la gracia. No, dice, la gracia es de que el dueño lo levanta, el dueño lo pega con oro y el dueño viene y te lo regala y te dice, no te preocupes, mira, ya lo hice de nuevo, te lo quiero dar. Wow. Y tiene mucho más valor. O sea, Él hizo todo por nosotros y nos ama sí. a pesar de cómo somos, ¿no? Sí. Entonces, uno más, ya lo dijiste, José, Jacob, el mismo Jacob batalló mucho con baja autoestima y alta autoestima, porque piénsalo, decía, escuchen a su padre Jacob y termina diciendo, escuchen a su padre Israel. Jacob era la baja autoestima, Israel era la correcta autoestima, la alta autoestima, Sí. es lo espiritual. Dios me cambió el nombre. Israel quiere decir príncipe con Dios, príncipe de Dios o exaltado. Y Jacob quiere decir ladrón, usurpador, porque así le puso su mamá y su papá, así le pusieron, ¿no? Porque así lo veían y así era, pero cambió, tuvo un cambio. Abraham quiere decir padre, Sí. enaltecido, pero Abraham quiere decir padre de multitudes, ¿verdad? Entonces, como Dios siempre va apuntando a más, a más, a más. A Simón le cambia el nombre a Pedro, que quiere decir roca, pero es fuerte. Entonces, ese sentido de Dios cambiando el nombre también es fortalecer el autoconcepto. El autoconcepto, sí, la autoestima de las personas. Y creo que ya como para ir de bajada, ¿quieres decir, tienes ahí un comentario más? Jesús, cuando preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No es porque él dudara de quién era, sino era para que ellos supieran y reafirmaran quién era. Pero cuando Jesús nos dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, nos enseña también a pensar, ¿y quién soy yo? Claro. ¿Y quién soy yo? ¿Cómo Sí. soy? ¿No? Sí, totalmente. Si quieres comentar algo más, y ya al final voy a dar unos creo consejos finales. Creo que el autoestima, el autoconcepto que tenemos de nosotros es algo que se construye, no es algo que ocurre. Y creo que uno de los enemigos de no vivir esa transformación en tener un autoconcepto como el que Dios tiene de nosotros y quiere para nosotros es el pensar que no pueden cambiar las cosas.
el pensar que así siempre he sido y así me quedaré, ¿no? Que el enemigo de que tu autoestima se construya positivamente en Dios, creo que uno de ellos es, y también lo dice la psicología, es el conformarte con en dónde estás y pensar que así he sido siempre, esto valgo, no puede cambiar y así es. Y eso suena demasiado a falta de fe, ¿sabes? Porque la fe es un valor, un principio, un regalo que Dios nos dio a la humanidad y se mueve, para empezar, en Dios, pero también hacia nosotros y hacia los demás y hacia todo. Alguien que emprende, alguien que inicia algo, una familia, un matrimonio, un negocio, necesita fe en sí y en el sueño que tiene para lograrlo. Y obviamente en Dios, pero cuando no tenemos la capacidad de tener fe en que Dios puede hacer un milagro y puede transformarme, nos conformamos con en donde estamos. Y creo que ahí cortas con el regalo que la fe y el trabajo que Dios hace en nosotros no hace, ¿no? En nuestro corazón. Así es, así es. No, pues me da mucho gusto todo lo que has estado diciendo y le doy gracias a Dios porque tienes un buen autoconcepto. Sí, no, y la verdad es que debo decir que, o sea, en el caso de que ahorita yo que estoy contigo, ¿no? Que eres mi papá, que fueron tanto mi mamá como tú muy intencionales, o sea, en la niñez tanto mía como de mis hermanas. Hay una canción que tú me cantabas todas las mañanas prácticamente, por lo menos 3 de cada 5 días de escuela, que era una canción que sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo, no hay nadie como tú tan especial. Y luego psicología positiva, con tus defectos y cualidades, o sea, no, ambas cosas como tú no hay, y así iba la canción. Sí. Y yo crecí escuchando eso y tú dirías, ay, que pues es una canción, pero es la manera correcta, fue intencional de tu parte en que en la etapa que estaba en la niñez, forjar y decir quién soy. Y hace poquito le decía a Isaí, a mi esposo, que tú en específico, que tuviste puras hijas en una sociedad y en un mundo un poco machista, ¿verdad? Como lo es en nuestro país y crianzas que han tenido. Sexista también. Un poco sexista, sí. No me criaste para que fuera buena en esto porque soy mujer. O haz esto porque eres mujer. De veras que no. Fue como puedes hacer todo porque tienes la capacidad para hacer todo, porque Dios te da la capacidad y está contigo para que hagas todas las cosas. O sea, no hubo un límite de esto sí, esto no, porque esto sí, esto no. Fue me criaste para pensar y ver las cosas en grande, no porque fuera mujer o porque esto o porque aquello, o porque eres hija del pastor, simplemente porque eres hija de Dios y porque Dios te ama. Y sabes que a mí algo que me erizaba así la piel así y me daba muchos... Cuando alguien me decía, ¿cuántos hijos tienes? Ah, tengo 3 hijas. Ah, ¿y no te gustaría tener un varón? O sea, y te quedaste esperando el varón. Así como que o sea, así como de que, o sea, 3 hijas, pero te quedaste... No, estoy feliz y contento de tener 3 hijas, porque yo creo que hombres y mujeres por igual delante de Dios tenemos el mismo valor. Así es. El mismo valor. Bueno, ¿cómo fortalecer la autoestima? El autoestima, número 1, habla verdad. Un buen deseo que no estás dispuesto a cumplir se convierte en una mentira. Y los Johari, los de la ventana de Johari, dice que cuando nosotros ocultamos muchas cosas, que no somos genuinos, verdaderos, cuando llega una crisis va a salir lo peor, porque tenemos, ahora sí que como dicen luego, el saco lleno de piedritas, ¿no? Hablando en el sentido interno. Y la Biblia habla mucho de eso, desechar mentiras, todo esto. 2, comprométete contigo mismo. Me haré promesas que verdaderamente quiera cumplir y que estoy dispuesto a entregar mi vida por ellas. Comprométete contigo. 3, cerrar ciclos. Evitaré
dejar algo inconcluso. Cuando dejamos cosas inconclusas, no sé si te ha pasado que en la mañana dices, voy a hacer esto este día. Y si no lo haces, todo el día lo traes, y en la noche, y no lo hice. Psicológicamente, tu cerebro dice que ese día no te sirvió, aunque hayas hecho 1000 cosas. Entonces, empieza por lo más difícil por hacer ese día y lo más fácil después, para que vayas a dormir tranquilo, para no estar procrastinando las la cosas. uses en aquello que es más complicado. Y así construyes tu autoestima. Cerrar el círculo íntimo. Solo dejaré gentes que influyan en mí, que sean las adecuadas. Jesús dijo, ama a tus enemigos, pero no dijo, ten cerca a tus verdugos. No dijo eso. Wow. Dijo, ama a tus enemigos, pero ámalos lejos. O sea, ámalos. Jesús no estaba, sí, vengan aquí, crucifíquenme. Lastímenme. No dijo tengan cerca a sus verdugos, no dijo ámenlos, perdónalos, o sea, pero hazte a un lado, tú no eres tapete de nadie para que estés dejando que te estén pisoteando, lastimando, hiriendo, y tú allí pensando, bueno, pues es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, es tu falta de amor propio que te hace creer que te mereces eso, pero Dios no, Dios mandó a su hijo por amor a ti, ¿me explico? Sí, sí. Confiar más en Dios, menos en mí, mucho menos en la gente. Confío más en Dios, porque engañoso es el corazón mío y de repente depositamos la confianza en nosotros o en la gente que solamente le pertenece a Dios. Hay una confianza absoluta, total, porque Él nunca falla, que solo la podemos depositar en Él. Así es. Menos en mí, menos en la gente, ¿verdad? No poner a la gente en un lugar que solamente tiene que estar Dios. Así es. 6, crecer en mi interior, en mi autoconcepto, buscar métodos de fortalecimiento de mi identidad personal. Si hay que ir a terapia, métodos, a un consejero, hábitos, familiar, personal, hay que hacerlo. Así 7, vivir el momento con intencionalidad, disfrutar cada instante porque ya no volverá. Si yo estoy ahorita aquí, lo voy a disfrutar al máximo. Con estas personas con las que estoy. Mindfulness se llama eso. Exacto. Que es la de las bases, según la psicología, para ser feliz y pleno, es el mindfulness, que es estar con la mente en el presente, estar con la mente en el hoy, porque a veces estamos en la nostalgia del pasado y en la ansiedad del futuro, ¿no? Y se nos olvida que está ocurriendo algo hoy. Así que sí, parte de un correcto autoconcepto es estar en el presente, es estar en lo que está sucediendo. Uno más, préstale más atención e importancia a las personas que a las cosas. ¿Verdad? Muy bueno. Sí, las personas valen más que las cosas. Ya para cerrar, justo el último pilar de estos 6 pilares principales que habla uno de los libros más populares de la autoestima, que son los 6 pilares de la autoestima. El último es integridad o integración de la autoestima. Y eso significa que cuando ya aceptaste quién eras, cuando ya tomaste responsabilidad de tus defectos, cuando ya prestaste metas y propósitos para tu vida, dice que hay una integración, que es cuando tienes la capacidad de levantar el autoestima de los demás. Y eso es increíble, porque eso es al nivel en el que Dios quiere que estemos, de levantar a otros. Dice que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso solo ocurre cuando amas a Dios y tú estás en medio de allí, que es amarte a ti y amas a los demás. Es decir, tienes la capacidad de levantar el autoestima de otros. No son tu competencia. Exacto. No es alguien con quien tengas que compararte. ¿No? Sí, todas las flores son distintas, diferentes, pero en un arreglo floral todas se ven hermosas. Así Sí. es Dios, ¿verdad? Uno más, hacer que las personas sigan a Jesús, no a mí. Que vean a Jesús en mí. Número 10, o el siguiente, crear un ambiente propicio e irresistible para que la gente llegue a estar conmigo. Y concluyo con esto. Que cada persona, esta es una propuesta muy personal, que a donde yo llegue, las cosas sean mejor que cuando yo me vaya, las cosas queden mejor, no peor. Cosas y personas. Es el porque ambiente. Yo estoy bien. El ambiente. Porque sí, de repente vengo molesto, enojado y dejo la víbora chillando. Entonces pregúntate, Sí. esa persona
por estar contigo es mejor o es peor. ¿Sí? Y ahí tiene que ver mucho con tu autoconcepto. Entonces, decido que todo ser humano y todo lugar, cuando yo me retire, va a estar mejor, como una forma personal de autoconcepto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca y mi actitud tiene poder en los ambientes en donde me muevo, siendo creo que el más importante la casa. Sí. Creo que donde más agregamos y afectamos el ambiente y el estima de las personas es en nuestros hogares. Entonces, qué importante prestar atención en todo para terminar en eso, ¿no? En hacer un ambiente agradable dentro de nuestro matrimonio o dentro de nuestra casa o dentro de mi entorno de trabajo. Entonces, qué hermoso. Pues nos despedimos pues ahí con está. Esto. Si ustedes quieren mejorar en sus relaciones, en su trabajo, en todo, tengan una correcta autoestima. Así Abrazos, bendiciones, les amamos. Los amamos, que te vaya muy bien en lo que sea que estés emprendiendo, que puedas tener un autoconcepto de ti y un concepto de Dios correcto, ¿verdad? Y comparte esto con alguien más, nos ayudas mucho compartiendo, dándole like, suscribiéndote al canal de YouTube. Gracias a nuestra casa productora Dream House, que es de donde estamos produciendo que es la casa productora. A todo el equipo. Y a todo el equipo que está aquí. Los amamos, los honramos y valoramos muchísimo lo que hacen. Gracias. Y sí, nos vemos hasta la próxima. Los amamos.